Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una guía de diseño pensada para arquitectos de datos, y lo haremos siguiendo las ideas del Azure Data Factory Cookbook. El objetivo es muy claro: ver cómo se construyen soluciones de datos modernas, que sean eficientes y sobre todo que puedan crecer con el negocio. Y es que, el gran desafío de hoy es este. Los sistemas de toda la vida, los data warehouses tradicionales, es que simplemente no dan abasto. Se ahogan con la cantidad y la variedad de datos que manejamos. Esto nos obliga, sí o sí, a pensar en una arquitectura totalmente nueva, una que esté pensada para la nube desde el minuto cero. Así que, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Pues vamos a hacer un viaje completo, el viaje de los datos. Empezaremos por el desafío, sentaremos las bases de la arquitectura, pondremos en marcha el motor que lo mueve todo, veremos cómo escalar y terminaremos con la clave del éxito, la excelencia operativa. Es el ciclo de vida completo. Venga, pues vamos con la primera parte. Y es que antes de ponernos a construir nada, es que es absolutamente fundamental que entendamos bien a qué nos enfrentamos, cuál es el problema que de verdad intentamos resolver. Hoy en día, el panorama de datos es, una locura, ¿no? Como se detalla en el libro, una arquitectura que se precie tiene que ser capaz de beber de todas partes. Ya no vale solo con las típicas tablas estructuradas. Hablamos de un chorro constante de información que llega en 1000 formatos distintos, desde un simple fichero a los datos de un sensor. Bien, ahora vamos a lo importante, a los cimientos. Vamos a ver los dos pilares sobre los que se sostiene toda la arquitectura de datos moderna en Azure. Dominar esto es clave para construir cualquier solución que sea sólida de verdad. El primer pilar, y ojo que es fundamental, es Azure Data Lake Storage Gen 2. Podemos pensar en él como la base de todo. Es una capa de almacenamiento que escala una barbaridad y que, como se explica en el capítulo 4, está hecha para guardar los datos en bruto, tal cual llegan, sin un esquema fijo. Es, digamos, nuestra gran biblioteca universal de datos. Y el segundo pilar es Azure Synapse Analytics. Si el Data Lake era la biblioteca, Synapse es el taller donde trabajamos con esos datos. Lo potente de Synapse, como se cuenta en el capítulo 3, es que junta en un solo sitio un montón de herramientas de análisis, desde el data warehousing de siempre hasta el procesamiento de Big Data. Todo en uno. Y claro, la pregunta es, ¿cómo juntamos estas dos piezas? Pues el diseño es bastante directo pero muy potente. Primero, montamos el Data Lake. Después, desplegamos el entorno de Synapse. Y el paso final, el que lo une todo, es conectarlos para que el Data Lake sea el almacenamiento principal de Synapse. Y así, de repente, tenemos una plataforma unificada y de altísimo rendimiento. Vale, ya tenemos el almacenamiento y la analítica listos, pero nos falta algo. Necesitamos un director de orquesta que ponga orden. Y aquí es donde entra en juego Azure Data Factory, la pieza que de verdad gestiona y automatiza todo el movimiento de los datos. Mirad, esta cita del prefacio del libro lo clava. ADF no es más que la evolución lógica del ETL de toda la vida. Es un servicio gestionado que nos permite montar flujos de datos súper complejos, pero sin tener que picar ni una línea de código. Y claro, pagando solo por lo que se usa. Para quien se dedica a la arquitectura de datos, estas son las herramientas del día a día. ADF nos lo da todo: la ingesta con una barbaridad de conectores, el diseño visual para mover y transformar los datos, la capacidad de programar cuando se ejecuta todo y, por supuesto, una monitorización súper completa para que no se nos escape nada. Para que se nos quede la idea bien grabada, esta metáfora funciona de maravilla. ADF es el sistema nervioso que lo conecta todo. Es el que recibe las señales, coordina qué hay que hacer y se asegura de que los datos fluyan de forma inteligente y sin problemas entre donde se guardan y donde se analizan. Perfecto. Ya tenemos una base sólida. Pero claro, ¿qué pasa cuando la cosa se pone seria? Cuando el volumen de datos es masivo. O cuando hay que entrenar modelos de Machine Learning. Pues que la arquitectura tiene que estar preparada para escalar. Vamos a ver qué opciones de diseño tenemos ahí. Aquí la cosa se pone interesante porque tenemos dos grandes opciones basadas en Spark. Por un lado, los Spark Pools de Synapse, que claro, están perfectamente integrados en el ecosistema, y por otro, Azure Databricks, que es una plataforma más especializada y que suele ser la favorita para tareas complejas de Machine Learning. ¿Cuál elegir? Pues como se comenta en el capítulo 5, depende de lo que necesite el proyecto, si la máxima integración es la prioridad o si se necesitan capacidades colaborativas más avanzadas. Y con esto llegamos a la etapa final, que puede que sea la más crítica de todas. Porque un diseño espectacular en un papel no sirve de nada si luego no somos capaces de llevarlo a producción de forma fiable, de gestionarlo y de que sea rentable. Esto es algo que hay que grabarse a fuego. El éxito de una plataforma de datos no se mide solo en lo potente que es, sino en lo robusta que es en el día a día.
Por eso, cosas como la integración y el despliegue continuos, lo que llamamos CI/CD, la monitorización o la gestión de costes, son sencillamente fundamentales. Es que en esta tabla se ve clarísimo. Por un lado, la forma tradicional, manual, que es lenta y donde es súper fácil cometer errores. Y por otro, un enfoque moderno con CI/CD usando Azure DevOps, como se detalla en el capítulo 9. Hoy en día, automatizar no es un capricho, es una necesidad para poder ser fiables y rápidos. Y por último, pero vamos, no por ello menos importante, hablemos de dinero, porque como arquitectos también hay que diseñar pensando en los costes. El capítulo 12 habla de conceptos de FinOps, como este principio tan sencillo pero tan potente, analizar cómo se ejecutan los procesos para ver dónde se puede mejorar y programar las tareas en horas valle para ahorrar. Un diseño inteligente es también un diseño rentable. Y cerramos con esta reflexión. Todos estos principios que hemos repasado son los que definen una arquitectura moderna. Así que la pregunta final es para pararse a pensar. ¿Estamos construyendo soluciones para el futuro? ¿O seguimos, sin darnos cuenta, anclados en formas de trabajar del pasado?